Bueno, muchas gracias, Darío. Voy a presentar a Jorge, quien es ingeniero mecánico, especialista en criptografía y seguridad de la informática, es MBA en Dirección de Sistemas de Información, docente y decano del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Jorge se especializa en seguridad de la información, en análisis y gestión de riesgos de TI y sistema de gestión de la seguridad de la información. Cuenta con numerosas publicaciones en la temática de seguridad informática, ha dirigido proyectos de investigación y dictado numerosos cursos sobre el tema. Ha ejercido en el ámbito privado como administrador de seguridad informática y desde ya obviamente que agradezco la predisposición de Jorge para participar en estas jornadas. Un placer recibirlo aquí en la JAI y los dejo con su presentación Seguridad Física en los Centros de Datos. Muchas gracias, Mónica. Buenas Gracias, tardes. Jorge. Y vamos a hablar un poquito de los centros de datos y la seguridad física. Como se ve en esta primera imagen, normalmente los grandes centros de datos son lugares fríos, oscuros y sin personal, o sea que se maneja todo desde afuera del centro de datos, con lo cual entonces esto tiene una cierta autonomía y un cierto estándar de seguridad que tenemos que tener muy presente, ya que no hay físicamente personas que puedan estar monitoreando, viendo lo que está pasando allí. ¿Qué encontramos en un centro de datos? Bueno, fundamentalmente hardware, equipos de procesamiento, servidores, y equipos de comunicaciones de datos. Recordemos que los centros están comunicados a las redes de cualquier organización y al mundo a través de Internet, y que son dispositivos que tienen aplicaciones que sí o sí deben cumplir con un estándar de funcionamiento de 7 por 24 por 365. Y el mal funcionamiento justamente, o la mala operatividad, o la no disponibilidad de este tipo de centro de datos, bueno, normalmente ocasiona grandes pérdidas, que en algunos casos puede llegar a ser pérdidas de vidas humanas. Imaginemos, por ejemplo, un centro de datos de un gran hospital o de un aeropuerto, con lo cual entonces son lugares donde hay que poner mucha atención, sobre todo la parte de seguridad física en cuanto a su funcionamiento. Como comenté recién, entonces, tenemos equipos de procesamiento, servidores básicamente, que se ubican en los racks. Los racks son unidades de lo podemos definir como estantes o estanterías, donde cabe una gran cantidad de servidores que pueden tener distintos tamaños en cuanto a su altura, que pueden ser de uno o dos módulos, y un rack puede almacenar hasta 40 servidores, por ejemplo. Además, hay servidores no solamente de procesamiento de aplicaciones, sino que también hay servidores y dispositivos de almacenamiento de la información, y obviamente la parte de comunicaciones. Todo esto responde a un diseño de estructura física que debemos ser muy rigurosos en cuanto a su planificación, su construcción y su mantenimiento. Acá, obviamente, como dije recién, corren las aplicaciones y servicios esenciales de la organización en la cual corresponden, y normalmente se maneja todo tipo de información, pero muchas de ellas críticas. Yendo justamente al caso que mencionaba recién de un hospital, un aeropuerto, un banco, una empresa de delivery o un supermercado, y ni hablemos de las grandes prestadoras de servicios internacionales como un buscador como Google. O sea, entonces, son servicios que no pueden, digamos, caer. Siempre deberían estar disponibles para el usuario. Y esto de que no pueden caer justamente es lo que llamamos la alta disponibilidad de los equipos de la tecnología de la información. Con lo cual, entonces, cuando se piensa en un centro de procesamiento de datos, se comienza analizando cómo va a ser la redundancia, lo cual me va a dar una confiabilidad. Acá también entonces intervienen factores como varios aspectos de la seguridad física que vamos a ver durante la charla, y también la posibilidad de crecimiento, tener una flexibilidad en cuanto a la escalabilidad. Hoy sabemos que desde el punto de vista lógico, con las máquinas virtuales y demás, se ahorra mucho espacio. No obstante ello, tengo que tener siempre presente que en el futuro puedo crecer, y estas instalaciones, que son muy complejas en cuanto a su infraestructura de alimentación de energía, de sistemas contra incendios, de monitoreo, de ventilación, etcétera, o sea, no las puedo estar modificando, digamos, a un costo razonable en el corto plazo. O
sea, tienen que ser lugares diseñados y pensados para permanecer por lo menos operativos por un periodo importante para que se puedan llegar realmente a amortizar la inversión que significa. Y todo esto, entonces, tiene que ver con la posibilidad de escalarlo y escalar en forma modular. O sea que yo puedo ir agregando nuevos negocios a mi organización y puedo incorporar nuevo equipamiento sin que eso, digamos, vaya en detrimento de lo que ya existe dentro de un data center. Y todo, por supuesto, apunta a la eficiencia, más hoy en día que tenemos todo un tema de ahorro energético. Si bien en nuestro país eso no está ocurriendo porque, bueno, sabemos que en ciertas áreas, como acá en el Gran Buenos Aires, lo que se conoce como el AMBA de energía está subvencionada. Esto no ocurre en todo el país y obviamente no ocurre en el resto del mundo. Con lo cual, entonces el tema del consumo energético es un factor muy importante a tener en cuenta. Y no solamente el consumo, también se tiene muy en cuenta hoy en día de qué manera se generó esa energía. Entonces hablamos de energía verde, de lugares que requieran quizás menos consumo de energía, al punto tal de que los grandes data centers, por ejemplo los de Amazon, los de Google, están ubicados en zonas frías, tan frías como Groenlandia o el norte de Escocia, lugares donde realmente no hay que invertir tanta energía para refrigerar. No nos olvidemos que los equipos informáticos, justamente, el gran costo que tienen de consumo energético es en calor. O sea, hay que disipar ese calor de alguna manera. Y como les decía, en un rack puede haber hasta 40 servidores distintos. Esto obviamente produce una gran cantidad de calor que hay que rápidamente sacarla a efecto de que estas máquinas no dejen de operar. A nivel internacional, existen normas, hay un instituto que se denomina Uptime Institute, donde evalúa justamente la infraestructura de un centro de datos, ¿no? Este instituto tiene un sistema de clasificación por niveles, que se denomina tier en inglés, tiene 4 niveles distintos, y en definitiva lo que están evaluando es la disponibilidad que tiene un centro de datos, justamente en base a lo que comentábamos recién, a su eficacia, a su eficiencia, a la redundancia y a todas las medidas adicionales que yo pueda implementar para que este centro de datos, digamos, esté permanentemente disponible. De los 4 niveles que establece el Uptime Institute, el nivel 4 realmente es el más robusto, el que tiene mayores exigencias. Acá les traje algunos ejemplos de los niveles que se tienen en cuenta justamente para la clasificación de un centro de datos. Y vemos el nivel de disponibilidad. Dijimos que el Tier 1 sería el que tiene menor capacidad o menos robustez, y el 4 el de mayor robustez. Pero ustedes, si ven los números, por ejemplo, del nivel de disponibilidad, todos están por arriba del 99%. O sea, variamos del 99,671 a un 99,995. Y a simple vista, si uno lo ve, estos números, dice, bueno, estamos en el 99%, estamos en un nivel muy alto de disponibilidad. El problema es cuando esta disponibilidad lo traducimos a tiempo, porque es disponibilidad anual, básicamente lo que se está midiendo. Y por ejemplo, el 99,671, que parece un valor muy bueno, si lo llevamos a tiempos, a horas, esto implica 28,8 horas por año. O sea que yo puedo tener un data center con este nivel de disponibilidad que aparentemente es muy bueno, pero llevado a la práctica me significa que puede estar 28 horas fuera de servicio. Y acá hay otro detalle a considerar. O sea, 28 horas parece mucho, también yo tengo que establecer esas 28 horas, cómo van a estar distribuidas durante el año. Porque si las puedo distribuir, digamos, por mantenimiento, por cuestiones, digamos, que se pueden llegar a analizar más en detalle, en semanas, repartiéndola por semana, por ahí me da 1 hora por semana, o quizás menos de 1 hora por semana, media hora por semana, son 52 semanas al año. Con lo cual entonces, no sería tan grave. Ahora sí realmente sería quizás catastrófico si esta caída de 28 horas ocurre toda junta. Imaginemos un banco donde uno quiere hacer una operación y el banco está fuera de servicio, ni pensemos en un hospital. Hoy en día los hospitales tienen todo digitalizado, desde una tomografía hasta la historia clínica, hasta los análisis clínicos, con lo cual directamente no podría atender a sus pacientes, ni pensar en un aeropuerto. Tiene un avión queriendo aterrizar, se cayó todo
el data center y no tendríamos ningún tipo de información para guiarlo. Sería catastrófico. Con lo cual, entonces, un Tier 1 podemos decir que es la calificación o la clasificación más, más benévola, más blanda, pero realmente no aplicaría para muchísimas de las actividades donde se maneja información crítica. Obviamente, con respecto a la protección de energía, no hay ningún tipo de redundancia. Cuando hablamos de redundancia, hablamos con que haya, por ejemplo, dos entradas distintas de energía, ya sea de dos proveedores distintos, cosa que en nuestro país es casi imposible, pero sí, por ejemplo, que vengan de dos subestaciones distintas. Entonces el nivel 1 eso no lo exige. El nivel 2 da cierta flexibilidad en la redundancia, pero ya debería haber alguna otra forma alternativa de tener alimentación eléctrica de dos fuentes distintas. Ya para el nivel 3, el Tier 3, vemos que la inactividad anual se redujo a 1.6 horas. O sea que variando un poco el porcentaje de disponibilidad, llevándolo a 99.982, ya la indisponibilidad no debería superar 1.6 horas. Eso es 1 hora 40 más o menos. 1 hora, sí, 35, 40. Y ya debería tener algún sistema propio de provisión de energía, además de la alimentación convencional que me puede dar una empresa de energía eléctrica. O sea, tendríamos que tener, para que me dé 72 horas de energía eléctrica, ya tener generadores eléctricos. O sea que ya tendría que ser una instalación mucho más importante. Y para el nivel 4, el Tier 4, me habla de una disponibilidad del 99,995. Estos son 15 minutos, 0.4 horas. O sea, realmente en el año, este tipo de data centers que cumplen con la especificación Tier 4 no se podrían apagar nunca. Y tienen una posibilidad de generar energía por sus propios medios de hasta 96 horas. Realmente son condiciones muy, muy extremas, es el máximo nivel, digamos, que se establece. Como para que tengan una referencia de la realidad, en nuestro país no hay ningún data center que cumpla con la especificación de Tier 4. Sí los hay de Tier 3. Hay algunos del gobierno, como el de ARSAT, por ejemplo, que es un data center muy importante, o de algunas otras empresas privadas como Telefónica y otras que brindan sistemas de data centers donde uno puede alquilar, digamos, en un lugar para tener sus servidores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos recién de las características del data centers, hablábamos de la redundancia. Y bueno, muchas veces la redundancia también consiste en tener un data center propio y tener un data center alquilado, digamos, en alguna empresa prestadora especializada justamente en un gran data center donde uno alquila un lugar y pone sus servidores. Entonces la contingencia, en caso de alguna emergencia, yo puedo tener un data center Tier 1 o Tier 2, que no es tan caro como tener un Tier 3, por ejemplo, y ante algún problema puedo seguir operando desde otro sitio. O sea que hay soluciones intermedias de compromiso que se pueden llegar a implementar. Por supuesto, todo tiene que ver con el tipo de negocio, con el tipo de información que estoy manejando y con los requerimientos de seguridad que tengan. En esta charla nos vamos a abocar básicamente a la seguridad física, pero si lo vemos de un punto de vista macro, en un centro de cómputo tenemos distintos tipos de seguridad a tener en cuenta. Por ejemplo, toda la seguridad del software, que tiene que ver con sistemas operativos y software de base, todo el tema de comunicaciones, la seguridad en redes, de las redes. Además, tenemos la seguridad del equipamiento propiamente dicho, del hardware, más la instalación del data center, que es el tema central de esta charla. Y finalmente, considerar la seguridad con respecto a las personas. Siempre lo que trabajamos en seguridad de la información, decimos que el eslabón más débil de la cadena son las personas. ¿Por qué? Porque un software, una vez que está maduro, que ha sido probado, configurado correctamente y está en producción, trabaja bien. Siempre hace las mismas cosas de forma repetitiva, automatizada, no trae problemas. El hardware, salvo que haya problemas de infraestructura como corte de energía eléctrica o cosas muy extremas, digamos, siempre trabaja de una manera aceptable y continua. Cosa que no ocurre con las personas. Justamente las personas son desafiantes.
cuando nosotros ponemos alguna norma de seguridad, justamente la persona siempre instintivamente trata de encontrar una forma de cómo vulnerarla. Yo, por ejemplo, establezco una política de seguridad que diga, no se puede utilizar el WhatsApp, por decir un ejemplo cualquiera, y bloqueo en las redes toda salida, digamos, por el protocolo que utiliza WhatsApp de comunicaciones. Y bueno, la persona va a empezar a buscar en las redes, en distintos lugares, de qué forma puedo evitar esa traba que le puse a algo que él quería hacer. O sea, siempre la persona es desafiante y siempre es un punto, digamos, de vulnerabilidad. Y ni hablar, por ejemplo, de cuando tienen conductas de entrar a páginas que no están autorizadas, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver entonces con que haya unas políticas, política de seguridad, política de cumplimiento de, de las propias industrias, ya sea financiera, de la salud o de cualquier otra índole, donde hay pautas mínimas que se deben cubrir y eso se establece en las políticas y después hay que reflejarlas en el resto de los elementos, en la parte de hardware, la parte de software y en la concientización de las personas. Pero siendo lo que nos interesa realmente en esta charla, que es la seguridad física, bueno, hay varios aspectos a tener en cuenta sobre aquellas amenazas más importantes que se pueden producir y que nos pueden llegar a que el data center deje de estar disponible. Y tienen que ver con, por ejemplo, la protección contra incendios, la protección contra cortes de energía eléctrica, la protección contra intrusos, con lo cual hay que desarrollar toda una serie de controles. Dijimos que los data centers son lugares donde no trabaja la gente físicamente dentro del mismo, o sea que tengo que tener todas unas medidas de control de acceso y de monitoreo de lo que está pasando en los alrededores y dentro del data center para evitar que haya algún problema. Y los intrusos no solamente pueden ser personas, puede ser, no sé, un ratón que se metió al data center y me empieza a comer los cables y puede terminar con un cortocircuito o con un incendio o con lo que fuere, ¿no? O puedo tener una pérdida de agua de una oficina aledaña al data center que se rompió un caño, empezó a filtrar humedad, entró agua y bueno, sabemos que el agua se da muy mal con la energía eléctrica, por ejemplo. Bueno, el tema de ventilación, ya dijimos, es fundamental. Todo lo que es hardware, ya sea servidores, equipos de comunicaciones y demás, despide mucho calor, con lo cual ese calor hay que extraerlo para mantener una temperatura, digamos, de trabajo que tiende a ser más bien fría. Hoy en día los data centers están trabajando entre 18 y 20 grados normalmente para que tengan un mejor rendimiento en cuanto a las prestaciones de los servidores. Y obviamente tener en cuenta todo lo que es el control del medio ambiente del data center. Esto lo vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Les comento también que si alguien quiere hacer alguna pregunta, me interrumpan, no hay ningún problema. Me gusta que tengamos un ida y vuelta, quizás cosas que no quedan claras o cosas que o alguien quiera aportar algo, algún dato, también es bienvenido. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la protección contra incendios, o sea, del fuego. Yo realmente conozco uno o dos casos nada más en el país donde hubo incendios en un data center, pero cuando ocurrieron fueron catastróficos. Hubo uno que ocurrió en la calle Florida, en un edificio que está en la Galería Jardín. Muchos recordamos la Galería Jardín porque ahí se vendía hardware que no se conseguía en otras partes a un precio interesante. Y bueno, la Galería Jardín son las primeras 3 plantas, que es como una especie de shopping, y había una torre en el medio de unos 20 y pico de pisos, y un data center que estaba ya por el piso 15, 16, que se prendió fuego. Se prendió fuego de noche, y bueno, obviamente se destruyó el data center, pero con tan mala suerte que falleció un bombero a causa de los gases. O sea, muchas veces lo que no mata es el fuego, sino los gases, que son corrosivos, que generan justamente los incendios de los equipos informáticos. Bueno, el juez que intervino en el caso, ¿qué hizo? No tuvo mejor idea que clausurar toda la torre hasta tanto se investiguen las causas del incendio y se llega a una conclusión. Esto fue realmente un desastre porque en esa torre no solamente estaba este data center, había varias decenas de empresas distintas que funcionaban allí y se encontraron con que al día siguiente no pudieron ir más a sus oficinas. Estaba todo clausurado, todo cerrado. O sea que realmente cuando hay un incidente por fuego, un incendio, no solamente se perdió toda la información de la empresa que se le quemó el data center y todo lo demás, sino que otros montones de empresas
Tampoco pudieron acceder a su centro de trabajo porque el edificio en el cual se había producido el incendio, el juez lo clausuró. O sea que realmente las consecuencias son terribles. O sea, no es lo más común que ocurra un incendio, porque yo no recuerdo ningún otro de esta magnitud, pero cuando ocurren realmente son terribles. Por eso le prestamos mucha atención al tema de la protección contra incendios. Y bueno, es sabido que el fuego siempre comienza por una fuente de ignición, por algo que produce calor, y a partir de allí entonces solo hace falta algo combustible, algo que se pueda quemar, y oxígeno. Oxígeno hay por todas partes, con lo cual entonces acá la clave es el elemento combustible. Esto nos lleva a pensar que en el data center no debería haber ningún elemento que sea combustible para el fuego. O sea, no debería haber una silla de madera, una mesa, un escritorio que sea de algún elemento que se pueda quemar. Sabemos que los elementos electrónicos, sobre todo los cables, sí se pueden quemar, pero bueno, ya vamos a ver algunas alternativas que hay para ello también. El fuego, los tipos de fuego, están clasificados. Si ustedes ven un matafuego de cualquier tipo, van a ver que tiene una serie de símbolos con letras. A, B, C, D, K. Bueno, estas letras responden justamente al combustible al cual se puede llegar a prender fuego. Los de tipo A son todos los elementos combustibles como madera, papel, cartón, plásticos, telas. Los del tipo B son los derivados del petróleo, pintura, combustibles, petróleo, etc. Los del tipo C son los equipos electrónicos en general, todo tipo de instalaciones eléctricas, como por ejemplo lo que encontramos en un data center. El tipo D ya son un poco más difíciles de encontrar en la vida real, tiene que ver con los metales combustibles, bajo ciertas condiciones, por supuesto, como el sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio. Y los de tipo K son las grasas y aceites de cocina. Las cocinas de cocinar, ¿no? Las convencionales, restaurantes, casas particulares, etcétera. Son un tipo de fuego muy especial que no se apaga con cualquier tipo de matafuego. Por eso la clasificación distinta, o sea, como un tipo adicional a los que ya se conocían antes. Bueno, y según el tipo de fuego, deberíamos, o sea, según las posibilidades de fuego que existan en un lugar, dado los elementos combustibles que haya, yo debería tener el matafuego adecuado. Si es un lugar donde hay instalaciones eléctricas, bueno, básicamente tendría que tener un matafuego del tipo C. Y como sé que cualquier equipamiento de hardware también tiene plásticos, tiene otros elementos que se pueden llegar a quemar, bueno, tendría que tener también un matafuego tipo A. Afortunadamente existen matafuegos que cubren distintos tipos de fuego, normalmente ABC, con lo cual entonces eso ya me serviría, por ejemplo, para un centro de datos. Algunas cosas prácticas con respecto al matafuego. Bueno, siempre cuando hablamos de seguridad y hablamos de este tipo de problemas, hay que aclararle a la gente que no queremos héroes. O sea, no debemos arriesgar nunca la vida de las personas. Esa es una premisa fundamental de la seguridad física. Nunca hay que poner en riesgo a las personas. La persona solamente debería actuar si ve alguna posibilidad de tener éxito contra el fuego y siempre tener libre la vía de escape. Con lo cual entonces un matafuego debería estar cerca de los equipos eléctricos, pero también muy cerca de una puerta. Cuestión de que yo veo fuego dentro de un lugar, tome el matafuego y vaya a tratar de apagar el fuego. Nunca el matafuego debería estar al fondo, porque yo debería pasar por el fuego y llegar hasta el matafuego. Y si después con el matafuego no puedo apagarlo, bueno, voy a quedar atrapado. Por lo cual entonces hay que tener mucho cuidado en diseñar en qué lugar se ubica el matafuego para evitar exponer a la persona antes de atacar el fuego y no quede atrapado por el mismo. Y obviamente hay que capacitar a la gente de cómo usar un matafuego. O sea, normalmente nosotros cuando trabajamos en alguna organización, ya sea la universidad, una empresa o el edificio donde vivimos, hay matafuegos, porque hay que cumplir con la ley. Tenemos que tener matafuegos. Pero la pregunta del millón es, ¿cuánta gente sabe usar el matafuegos? O sea, realmente muy poca gente alguna vez ni siquiera lo ha levantado el matafuego. El matafuego es un elemento bastante pesado.
O sea que hay que tener alguna cierta práctica para poder manipularlo y después hay que seguir algunos pasos para poder operarlo. Y finalmente, como todo elemento que tiene un compuesto químico dentro de él, o agua, tiene que tener un mantenimiento. O sea, normalmente los matafuegos tienen colgada una tarjetita donde dicen cuál fue el último mantenimiento que tuvo y cuándo es la fecha probable del próximo. Y eso hay que ser riguroso en cuanto al control para que se cumpla. Bueno, como decía recién, los sistemas informáticos, el hardware, no es combustible. Es chapa, son plaquetas, pero sí se pueden derretir o se pueden fundir los componentes, se pueden quemar si hay un calentamiento. Por más que no esté directamente el fuego dentro del equipo, si hay calor, también se pueden llegar a deteriorar. Tampoco los equipos son por sí iniciadores de fuego, o sea, porque trabajan con tensiones muy bajas. En electrónica se trabaja entre 2 y 5 volts de corriente continua. Entonces, difícilmente un hardware, un servidor, un equipo de comunicación de datos puede iniciar el fuego. Pero sí se puede iniciar, por ejemplo, en los cables. ¿Y por qué se puede iniciar en los cables el fuego de forma automática, digamos? Bueno, si yo tengo un mal dimensionamiento de la carga de energía que tienen que transportar los cables, sabemos que el cable se calienta. Si este cable no tiene una aislación adecuada, va a comenzar a calentarse, primero a derretir el recubrimiento que tiene, que si de mala calidad va a ser plástico, y a partir de allí se puede empezar a producir un incendio, a partir de que se va a quemar el plástico de los cables. Se quema el plástico, se tocan los elementos conductores del cable, el cobre, y bueno, a partir de allí ya tenemos un cortocircuito, tenemos todo un incidente que se puede llegar a disparar. Es interesante también después tener en cuenta de cómo se inicia todo el proceso del fuego. Siempre, antes de que haya fuego, hay humo. Ese es un tema a tener en cuenta. Y bueno, si hablamos de tener en cuenta, vamos a ver entonces cómo podemos defendernos del fuego. Y el proceso del fuego tiene básicamente 3 etapas de prevención o de defensa. La primera es la prevención, la segunda es la detección, cuanto antes lo detecte, más rápido lo voy a poder apagar, y finalmente, si ya se declaró el fuego, bueno, ¿cómo voy a hacer la extinción o la supresión de este fuego? Acá les voy a ir también poniendo como ayuda visual alguna de la señalética que hay que tener presente que debería estar siempre disponible no solamente en data center, en cualquier lugar donde trabajen personas, donde se indica que ante la presencia de fuego, cuál es la vía de evacuación. Este es el símbolo que estoy representando en esta slide. Otro símbolo de fuego justamente es cuando hay elementos combustibles que se pueden llegar a prender fuego, debería haber un símbolo de estas características con la llama que indica que ese elemento es combustible. Allá lejos y hace tiempo, en los centros de procesamiento de datos, estaba la parte de impresoras también. Una política bastante errada porque al lado de la impresora siempre había papel. Y sabemos que el papel es un elemento muy combustible que hasta se puede llegar a encender a determinadas temperaturas. Recordemos la novela de Fahrenheit 452, que justamente es la temperatura a la cual se autoenciende el papel, en grados Fahrenheit en este caso, por calor. O sea que si hay un calentamiento por algún motivo y hay papel cerca, pues si este calor llega a esa temperatura, el papel se prende fuego por sí mismo. Gracias a Dios ya hoy en día en los centros de cómputo no está mala parte de impresoras ni nada por el estilo, con lo cual no encontramos generalmente elementos combustibles. Pero es fundamental siempre tener a todos los empleados entrenados para saber cómo tienen que reaccionar ante la presencia del fuego y tener el equipamiento adecuado, ya sea matafuegos, tener la señalética para saber escapar o simplemente saber qué hacer, a quién avisarle, a quién llamar en caso de que se detecte fuego, ¿no? Y por supuesto, que los elementos combustibles deberían estar guardados en un lugar específico con las condiciones de seguridad adecuadas para que si se produce un incendio allí no se propague a otras áreas. Además hay que tener en cuenta que hay materiales que son ignífugos, que pueden contener el fuego. Sobre todo esto es interesante considerarlo para
lo que son puertas. Sabemos que hay puertas que pueden tener de un lado fuego con temperaturas de 800, 900 grados, y del otro lado, digamos, solamente pasa muy poca cantidad de calor para evitar justamente que se autoenciendan elementos como el papel, que se pueden, como dije recién, autoencender a consecuencia del calor. No hace falta que llegue una llama directamente. Si hay mucho calor, se van a prender fuego por sí mismos. Y también tener en cuenta que los elementos de construcción o los elementos en los cuales tengo en el data center eh, no sean, digamos, propensos a producir humo que sea tóxico. Sabemos que hay ciertos tipos de elementos que producen humo tóxico, como por ejemplo el amianto, que antes se usaba mucho como aislante, se usaba mucho, por ejemplo, en los barcos, y bueno, si el barco se prendía a fuego, quizás no te mataba el fuego, pero te mataba el humo del amianto, porque es altamente tóxico. Y entonces hay toda una tabla de construcción de estos lugares, donde hay posibilidad de que haya fuego, de qué materiales utilizar para que, por un lado, sean una barrera para que no se propague el fuego ni el humo, y además que, en caso de que se prendan fuego, no despidan humos que sean tóxicos. Pero siempre en la parte de prevención es muy importante tener dispositivos para detectar cuanto antes, primero la presencia de humo, que es lo primero que se produce, y luego el fuego. Con lo cual entonces, este tipo de alarmas debería dispararse para que los sistemas ya se cierren de forma segura, no perder información y de alguna manera poder seguir trabajando desde otro lado, desde otro lugar, ya sea de un sitio de contingencia o con la política de seguridad que se estime en cada caso en particular. Hay sistemas de extinción que permiten activarse de manera manual y otros automáticas. Es muy conocido el tema de las famosas cajas de alarma. O sea, muchas veces hay lugares donde se inicia el fuego, se ve humo, se puede ver llama, y bueno, y si hay alguna caja de estas de seguridad, de alarma, es importante cuanto antes detectado el incidente de humo o de fuego, disparar la alarma. Y después ya se verá cómo sigue la política de extinción del fuego. Si se llama a los bomberos, si hay personal propio que sepa operar, si hay gente capacitada para usar matafuego, si hay que cortar ciertos servicios. Por ejemplo, si hay fuego, básicamente hay que hacer dos cosas sí o sí. Primero, cortar todo lo que es ventilación y aire acondicionado. Recordemos que el fuego necesita oxígeno. Si tenemos un sistema de ventilación que está inyectando oxígeno, estamos avivando el fuego. Entonces se corta todos los sistemas de ventilación y aire acondicionado y después se corta la energía. O sea, para evitar que haya cortocircuitos y nuevas fuentes de incendio. Como les decía, en esto de detectar el fuego, tenemos varias fases. Hay una fase que se llama incipiente, que es cuando comienza, por ejemplo, el calentamiento de un cable que tiene un recubrimiento plástico y empieza a despedir humo. El primer humo que se produce, que es casi imperceptible para la vista, solamente se puede detectar con elementos de tipo láser, conectados por supuesto a la central de alarma. Por supuesto, estos detectores tienen que estar ubicados en la zona donde hay cables. Ya vamos a ver después dónde pasa la mayor cantidad de cables en un data center, que van a ser justamente los lugares donde yo debería poner detectores. Ya cuando el humo es un poco más intenso, o sea que las partículas de humo son más grandes, se puede detectar con otros medios, como puede ser un detector iónico o un detector óptico. Cuando comienzan a aparecer las primeras llamas, hay detectores justamente de llamas, que son de tipo infrarrojo. Después, cuando ya hay calor, sabemos que el fuego produce también calor, o sea, humo, llamas, calor. Ya el calor se puede detectar con un detector térmico justamente. Y finalmente, ya cuando el calor es mucho más intenso, hay los famosos sprinklers o rociadores automáticos, que a veces vemos en las películas, es muy común en hoteles, en centros de convenciones. Cuando ya hay un fuego importante, el calor activa a estos rociadores para que automáticamente, digamos, apaguen el incendio. Pero como ven, hay una curva, y esto me da tiempo a poder tener distintos tipos de alarmas para que yo ya esté prevenido de lo que va a ocurrir y a partir de allí poder tomar alguna medida preventiva. Obviamente en data center deberíamos tener todos estos detectores de fuego, porque como les dije al comienzo, es uno de los
desastres más importantes que pueden llegar a ocurrir. Un incendio puede destruir todo el data center, con lo cual entonces debería tener todas las medidas de detección de fuego posibles. Acá estaría cómo debería ser la instalación para detectar justamente humo en una oficina común. Vemos que hay un sistema de cañerías con sensores que están ubicados en el techo, porque el humo, por ser más caliente que el aire, va a subir. Entonces, el lugar óptimo para detectarlo es contra el techo. Y eso va a una central de alarmas y a partir de allí se inicia todo el proceso de detección y de extinción del fuego. Acá tenemos un data center. El data center tiene constructivamente dos lugares o tres, uno donde está todo el hardware, que sería la parte media, esta parte central. Después tiene un techo técnico y tiene un piso técnico, que cumple varias funciones. Entre ellas, lo que es la circulación del aire caliente y el aire frío dentro del data center. Entonces, si yo quiero detectar humo, bueno, y sabemos que dentro de un data center hay una ventilación forzada, yo lo diseño de manera tal que sé por dónde va a ir el aire caliente y el aire frío, yo debería tener detectores de humo, por ejemplo, en los lugares donde llega el aire caliente, que va a llegar con humo, que lo puedo poner en la parte del techo técnico o en los conductos de ventilación, y también lo debería poner en el piso técnico. ¿Por qué? Porque en el piso técnico, en la parte de abajo, es donde van los cables. Justamente el piso técnico puede tener una altura estandarizada entre 60 y 70 centímetros, o sea, es una altura importante, y allí pasan todos los cables eléctricos y de datos. Con lo cual entonces, si tengo humo, bueno, qué mejor lugar para poner los detectores, ¿no? Los detectores de humo. Bueno, ¿qué respuesta debería dar cuando se detecta fuego? Básicamente, dar la alarma, ya sea a partir de la caja, es una detección y una respuesta manual, digamos, o bien, si tengo ya este tipo de detectores de humo, por ejemplo, como los que mencionábamos recién, bueno, la detección va a ser automática, van a activarse los sensores y van a saltar las alarmas para que alguien pueda verificar, ya sea físicamente en el data center o a través de las cámaras de monitoreo, dónde está el problema y a partir de allí dar una respuesta. Finalmente, una vez que se detecta el fuego, viene la etapa de extinción, que sería la tercera etapa de combatir el fuego. Recordemos que tenemos prevención, que tiene que ver con la construcción y demás, la detección, de ver de qué manera puedo darme cuenta que hay fuego, y finalmente la última es cómo lo apago. Bueno, el sistema básico de extinción es el manual, que sería utilizando matafuegos, ¿no? Y después, en un data center generalmente puede haber sistemas automatizados, que pueden ser básicamente mediante descarga de agua, a través de estos rociadores o sprinklers, o de algún tipo de gas, como el halón o el anhídrido carbónico, gases inertes que ataquen el fuego. ¿Qué hacen estos gases? Estos gases lo que hacen es suprimir el oxígeno. El agua suprime el calor. O sea, si yo saco alguno de los tres elementos que ayudan al fuego, o sea, el tercer elemento sería el combustible. El combustible no lo puedo sacar, se está quemando. Pero sí le puedo sacar calor o le puedo sacar oxígeno. Entonces, si utilizo agua para apagar el fuego, lo que saco es calor y el fuego se apaga. O si le saco el oxígeno con estos gases, que se combinan con el oxígeno y forman otra mezcla, al no tener oxígeno, también el fuego se apaga. O sea que trabajamos contra los factores que podemos operar. No podemos atacar al combustible porque ya está, pero sí podemos atacar al calor y al oxígeno. Bueno, también hay que analizar entonces qué tipo de elementos combustibles tengo para ver qué tipo de supresión de fuego voy a utilizar. También tengo que analizar, en base a los combustibles que tenga dentro del lugar, la probabilidad de que ocurra un incendio. Si es todo elemento metálico, si tengo todo elementos que no es combustible y demás, bueno, la probabilidad realmente va a ser muy baja. Y bueno, pero si tengo algún elemento que se puede quemar, sabemos que los cables sí se pueden llegar a encender fuego, entonces ya tengo que identificar qué tipo de fuego y de qué manera lo voy a suprimir.
Ya dijimos que hay matafuegos específicos para cada tipo de fuegos, o puedo tener un sistema general para todo el data center que sea en base a agua o en base a algún gas. Y a veces resulta un poco raro que dice, pero ¿cómo voy a apagar el fuego en un lugar donde hay equipamiento informático? Bueno, yo les comento que hace muchos años, cuando estaba a cargo de un data center acá en esta misma universidad, hablo de la década del 90, tuvimos la mala suerte que se produjo un problema en los techos y se inundó el data center. O sea, justo la pérdida de agua cayó arriba de los servidores. Obviamente, se apagaron, no había nadie, no había alarma, no había nada, ocurrió como siempre pasa en estos casos, un fin de semana. Cuando llegamos el lunes estaba todo lleno de agua, los servidores apagados. ¿Qué hicimos? Secador de pelo, empezamos, abrimos los servidores, secamos todo muy bien, los encendimos y todo funcionó bárbaro. O sea que el agua no es enemigo de la electrónica. Si yo pudiera apagar previamente los servidores y todo el equipamiento electrónico, mejor. Pero si en un caso extremo le cae agua, no se va a romper. O sea, lo comprobé personalmente, lo dice la bibliografía, o sea que realmente la extinción de un fuego en un data center mediante agua realmente es posible y es la forma más barata de hacerlo. De hecho, la mayoría de los data centers hoy en día cuentan con sistemas de extinción en base a agua. Y bueno, y finalmente tengo que evaluar qué cantidad de daños pueden llegar a ocurrir, y esto básicamente apuntado a la disponibilidad. Yo tengo que tener planes de contingencia y planes de continuidad del negocio. Con lo cual entonces, evaluados los posibles daños, yo tengo que tener alguna respuesta ya pensada de antemano de cómo voy a continuar trabajando. Bueno, los matafuegos, como dijimos, hay 5 categorías distintas, cada una para distintos tipos de fuego, y utilizan también distintos tipos de elementos para apagar el fuego. Por ejemplo, el tipo A, que están pensados para los elementos combustibles más comunes, derivados de las maderas, cartones, papeles, telas, etcétera, pueden estar conformados por agua, simplemente, o por polvo químico, por ningún tipo de otro compuesto adicional. ¿Y cómo actúan? Bueno, justamente como les contaba recién, por enfriamiento. El agua enfría, al quitarle calor, se para la reacción química del fuego y se apaga. Los matafuegos tipo B, que son para fuegos de todos los elementos derivados del petróleo, elementos inflamables, obviamente no le puedo tirar agua, o sea, no tienen agua, pero sí tienen polvo químico o tienen anhídrido carbónico. Lo que se hace acá es interrumpir también la reacción, justamente para evitar que siga ocurriendo el fuego. Los del tipo C, para instalaciones eléctricas, son iguales, o sea, también tienen polvo químico o anhídrido carbónico, y también tienden a interrumpir la cadena justamente por sofocación, o sea, por quitar el oxígeno. Tanto el tipo B como el tipo C actúan sobre el oxígeno. Tratan de que no haya oxígeno para que el fuego se apague. Tan simple como eso es la relación. Los de tipo D ya son un poco más complejos, son polvos químicos especiales. ¿Por qué? Porque dijimos que son fuegos que tienen que ver con metales combustibles, como el magnesio, el sodio, etcétera. Son reacciones mucho más intensas, con lo cual acá lo que tengo que hacer es absorber el calor y el oxígeno. O sea, tengo que actuar sobre 2 de los elementos, porque no me alcanza con uno solo. Con lo cual entonces son fuegos muy particulares para industrias o sectores muy especiales. O sea, no sería para nuestro caso el data center. Mismo que el caso de los fuegos clase K, que son de cocinas industriales, donde acá todo lo que tengo que tratar de hacer es sacar el oxígeno. No puedo sacar ni el calor, ni obviamente el elemento combustible, que son generalmente grasas o aceites, que son altamente desinflamables y una vez que encienden, son de muy difícil tratamiento para apagarlo. Con lo cual entonces, en un data center yo debería tener básicamente un matafuego que sea de clase A, B y C. Ya con eso estoy cubierto para cualquier tipo de fuego que se pueda llegar a producir. También estos matafuegos deberían tener distintos colores, entonces para cada caso en particular, según el producto químico que tenga dentro, o agua, como el caso del verde, deberían tener un color distintivo.
Normalmente lo que encontramos son siempre tipo ABC, que son los rojos, como el número 4, digamos, ¿no? Es el más común. Y realmente responde a casi la mayoría de los fuegos que podemos tener en nuestros lugares de trabajo o en nuestras casas, salvo la cocina. Bueno, un tema que retomo, que lo mencioné hace un ratito, que es cómo usar el matafuego, porque realmente, si hacemos una encuesta de todo lo que estamos escuchando esta charla, vamos a ver que son muy pocas las personas que saben manejar el matafuego, o que alguna vez hicieron un curso, o que realmente lo usaron en la práctica. Dijimos que normalmente debe haber un extintor, un matafuego, que esté pensado para el combustible que hay en ese lugar y que debería ser el que puede apagar el fuego. Pero además, una cosa que yo también les comenté es que el matafuego es pesado. Y hay algunos que son más grandes que los habituales, que vienen hasta con rueditas. Pero si no tiene rueditas y es pesado, bueno, no hace falta que tratemos de levantarlo. Es pesado, es incómodo, se lo puede arrastrar, no hay ningún problema. El matafuego es de hierro, tiene un espesor importante porque el elemento que está dentro del matafuego está a presión, entonces es un tanque de hierro que se lo puede desplazar, si se cae no se rompe, no hay ningún problema en que lo desplacemos a la rastra o como se pueda. Y siempre tenemos que tener la precaución de colocarnos entre el fuego y la vía de escape. O sea, nunca ir detrás del fuego y no tener una posibilidad de irnos. Dijimos que siempre en la seguridad física, lo primero es la persona, lo primero es la vida de la persona, con lo cual no quedemos héroes, siempre lo repito porque es muy importante tenerlo presente, y trato de apagarlo. Si veo que no puedo, me voy. Ya veremos que alguien más se haga cargo, los bomberos, o se quemará todo y pagará el seguro. Pero lo que no se puede recuperar es la vida de las personas. Asimismo, antes de empezar a actuar, habría que llamar a los bomberos, ya sea la persona que detecta el fuego, o una persona que esté designada, o que haya una alarma automática, pero siempre pedir ayuda. O sea, no pensemos que porque hoy tengo un matafuegos, ya solucioné el problema. Porque el fuego a veces es muy traicionero, sobre todo en un data center, que como les dije, los cables van por debajo del piso, y yo puedo estar atacando el fuego en un punto y puede aparecer en otro, y después en otro, y después en otro. Con lo cual ya el matafuego no me va a alcanzar, o se va a terminar la carga, y no apagué el fuego. Así que siempre pedir ayuda. No está mal visto, digamos, pedir ayuda. Acá hay una pequeña secuencia de cómo se debería usar un matafuego. Yo sé que esto no les va a servir en caso de que haya un incendio porque no nos vamos a recordar los 3 dibujitos, pero sepamos, digamos, que hay que tener en cuenta 3 o 4 cosas básicas. Primero, el matafuego siempre tiene un precinto de seguridad que puede ser metálico, muy parecida a las granadas que uno ve en las películas de guerra, que hay que sacarle un precinto y después tirar la granada. Bueno, matafuego también tiene un precinto que hay que sacarlo, pero ese precinto, ¿qué me permite? Me permite justamente accionar la manija. Es como un freno de bicicleta, que si está puesto el precinto, no se cierra. Esto es una medida de seguridad para que no se descargue accidentalmente. Con lo cual, entonces, primero hay que sacar este pequeño precinto, esta clavija, para destrabar la, la manija que me permite accionarlo, y lo presiono como si fuera el freno de una bicicleta, y después la manguera, que puede tener un cono en la punta, o sea, simplemente la manguera, apuntarla al fuego, pero no a cualquier lugar del fuego. Hay que apuntarla a la base del fuego para poder apagarlo. No al extremo de la llama, sino en la parte donde se inicia el fuego, donde está el elemento combustible. Allí tengo que apuntar el contenido del matafuego. Y, como decimos, darle para que tenga. O sea, hay que descargar todo el matafuego. No importa que si pensemos que lo estamos apagando y ya dejamos. No, no, no. Hay que apagarlo y hay que descargar todo el matafuego. Porque ya que una vez que se utilizó el matafuego, así sea en un 10%, hay que recargarlo igual. Con lo cual no tiene sentido ahorrar matafuego. Si está el fuego localizado, tengo la llama allí, tirémosle toda la carga. Asegurémonos de que se apague. Bueno, dijimos que esa es la forma manual. Por supuesto que hay formas automatizadas, que son quizás más eficientes, pero obviamente también son mucho más caras, ¿no? Acá hay una distribución de cómo debería ser un sistema donde hay gases en las botellones que están a la izquierda del dibujo, son cilindros,
cilindros como los de oxígeno o anhídrido carbónico o lo que vemos en los hospitales, tipo de cilindros así grandes que se los conecta en serie, y esta es una cañería, una tubería que va hacia las boquillas de descarga del gas. Por supuesto que el sistema tiene que estar interconectado con detectores, ya sea de humo o de fuego, para que esto actúe, digamos, de una forma más o menos automática. Detectado el calor o el humo, se dispara el sistema de extinción, con lo cual entonces se abren las válvulas de los botellones que contienen los gases extintores y también se inunda de gas. O sea, acá tampoco se guarda. O sea, una vez que se abrió, se dispara todo el gas porque está calculado justamente que este volumen de gas que tengo en los botellones, en los tubos, es el necesario para apagar un incendio en todo el data center. Con lo cual, como no sé exactamente en qué lugar está el foco y en qué otro lugar se puede estar produciendo un incendio o está incipiente, lo mejor es que se descargue todo el gas para evitar que el fuego se reavive en otro lugar. Entonces, este tipo de sistema funciona de esa manera. En vez de botellones también puede tener agua. En el caso de agua, es lo mismo, hay un depósito de agua que se encuentra por afuera del data center y que actúa básicamente por distancias, por, por presión este, gravitacional, o sea, un tanque de agua elevado, y también está la cañería, que puede estar llena de agua hasta los sprinklers, o puede estar seca, pero ante la alarma se abre y se llenan los conductos con agua y empiezan a caer por los sprinklers. Cualquiera de las dos soluciones es la misma, es adecuada, digamos, ¿no? Lo que veíamos recién en el dibujo era un sistema con gases extintores. ¿Qué gases utilizar? Bueno, hay distintos gases que se pueden utilizar y hay uno que cayó en desgracia, que es el halón, que fue el primero que se utilizó porque era un gas realmente bastante barato de producir. No nos olvidemos que estos sistemas, una vez que se dispararon, se gasta todo el gas, hay que reponerlos, pero no solamente hay que esperar el tiempo hasta que se produzca un incendio, sino que habría que hacer pruebas periódicas con pequeñas descargas de gas para ver que todo funcione bien. Y además el gas tiene también un periodo de mantenimiento, con lo cual llegado un determinado tiempo hay que cambiarlo, con lo cual el costo del gas es un valor importante a considerar. Bueno, el halón tiene el problema de que es un fluorocarbonado que afecta la capa de ozono, con lo cual ya hoy en día se dejó de utilizar. Y además también se detectó que era peligroso para las personas, con lo cual se usan otros gases que obviamente son más caros, por eso no se utilizaban antes, pero bueno, los más conocidos son el FM200, que es una combinación justamente que es heptafluoropropano, y otras mezclas como el NAF-ES, SEA, FE o el argón. El argón también es un gas noble. Todos estos gases generalmente son incoloros, con lo cual entonces después que uno inundó el lugar con gas, no nos olvidemos que estos gases se combinan con el oxígeno, o sea que le quitan oxígeno al lugar, hay que ventilar bien y bueno, tener la precaución de que no haya gente dentro del recinto antes de disparar el gas. O sea, son todas consideraciones a tener en cuenta, pero como dije al principio de la charla, el data center normalmente es un lugar donde no trabajan personas. O sea, las personas lo operan desde afuera. Bueno, esto de los sprinklers, o los aspersores que disparan agua, son los sistemas más baratos, por supuesto porque lo que estoy inyectando es agua y no un gas que tiene un costo. Dice que eventualmente el agua puede afectar el equipamiento eléctrico, pero como les comentaba, esto es muy improbable que ocurra, porque todo el sistema de alarma y detección de fuego, y antes de disparar un sistema automático, lo primero que se hace, como les dije, es apagar el sistema de ventilación y cortar la electricidad. Obviamente todos estos otros sistemas de alarmas tienen que tener una central eléctrica distinta, porque si no también quedaríamos completamente sin poder activar nada más. O sea que ya tenemos que tener en cuenta que hay un circuito eléctrico para todo lo que es la alimentación del data center y el aire acondicionado, y otro circuito eléctrico independiente que maneje todo el sistema de monitoreo y alarma y sensores. Como bien explico después, el sensor debería cortar la electricidad antes de activar los aspersores. Y cada aspersor puede actuar individualmente o por zonas
o tener lo que se llama diluvio y actuar para todo el data center. Acá hay un esquema de cómo sería la instalación. Es una cañería de agua convencional con que está sobre el techo y los sprinklers o los aspersores apuntando hacia abajo. Obviamente enfocando a donde podría haber elementos combustibles, como pueden ser los distintos racks. Los aspersores tienen distintas formas en sí mismas, pero todos con un fin más o menos igual. Algunos de ellos tienen tapones de cera que con el calor ya se derriten y actúan automáticamente, y otros son disparados a partir de una alarma que detectó, quizás en forma más temprana, humo o calor. Y bueno, acá también está un poco el tema de la cañería seca y cañería húmeda que le comentaba recién. O sea, la cañería puede estar llena de agua todo el tiempo, lo cual hace que el sistema sea de más rápida respuesta, pero corremos el riesgo de que algún aspersor se dañe y involuntariamente comience a disparar agua, con lo cual también tendríamos un problemita así. La cañería seca tiene que ver con que no hay agua en la cañería y a partir de que se detecta el fuego, se la llena de agua y después los aspersores la inundan el centro de cómputo. Son dos maneras de trabajar, digamos, tienen sus pros y sus contras cada una de ellas, pero en la práctica, digamos, los dos funcionan. Bueno, hasta acá con el fuego. Otro de los problemas que tenemos que tener en cuenta son los cortes de energía. En nuestro país ha habido épocas que los cortes eran más frecuentes, otras épocas que no, pero sabemos que en ciertas épocas del año, con mucho calor, podemos llegar a sufrir algún tipo de corte de energía, a veces avisado por la empresa proveedora y a veces no. Obviamente, el data center funciona electricidad y la ventilación funciona electricidad, con lo cual tenemos que tener muy presente y hacer un análisis de riesgos, conocer las amenazas, las probabilidades de ocurrencia de este riesgo, desarrollar contramedidas y tener planes de contingencia, que los planes de contingencia van a dispararse ya cuando las contramedidas no fueron suficientes y hay que seguir trabajando de alguna manera. Entre las cosas a tener en cuenta es, bueno, básicamente si tenemos alguna posibilidad de tener más de una entrada eléctrica del proveedor de energía, el externo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hubiera dos proveedores sería ideal. Eso no ocurre, salvo acá en Capital Federal, por la avenida Córdoba, donde de un lado está el norte y otra parte está el sur. Salvo ese caso excepcional, no conozco otro lugar del país donde tengamos esta posibilidad. Con lo cual, entonces, lo que puedo llegar a intentar es tener dos accesos distintos, desde dos subestaciones distintas, porque sí ha habido casos, por ejemplo, que se han prendido fuego las subestaciones, que son básicamente estaciones que tienen un transformador. El transformador, por ejemplo, en épocas de verano, se puede llegar a prender fuego porque el transformador está interiormente aislado con aceite. Este aceite se sobrecalienta, quizás por mucha demanda de energía, se puede prender fuego y si se prende fuego, obviamente no va a entregar electricidad. Con lo cual, entonces, es bueno tener esta posibilidad contemplada, de que tengamos acceso de energía eléctrica desde dos subestaciones distintas. Otra alternativa es tener un generador eléctrico. Ya vamos a ver que tiene sus pros y sus contras. Hay que considerar muchas cosas, no solamente es el equipo generador de electrógeno. Pero el generador de electrógeno nos puede dar energía por varias horas o incluso días. Y lo que sí o sí debería tener siempre es una UPS. Todos sabemos lo que es una UPS, una unidad de energía interrumpida que suministra electricidad a partir de baterías, pero obviamente son baterías, con lo cual va a cubrir un tiempo no más allá de algunos pocos minutos, 10, 15 minutos. ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve justamente para apagar los equipos de una manera controlada. Además, hay otras cuestiones a tener en cuenta con la electricidad. Por ejemplo, que puede haber, por algún problema de suministro eléctrico o de la carga, o sea, de la cantidad de energía eléctrica que se está consumiendo, de que haya picos de corriente, o sea, que haya una sobretensión, lo cual tampoco está bueno, o sea, puede haber variaciones de voltaje.
Esto me puede dañar los equipos porque los puede llegar a apagar y si los apagamos de una manera no ordenada podemos llegar a perder información, con lo cual es importante monitorear justamente la potencia de las líneas de alimentación de energía en cuanto a la frecuencia, que tienen un valor de 50 Hz normalmente para nuestro país, y el voltaje, que debe estar alrededor de 220 volts, con una tolerancia de más o menos un 10%, no más allá de eso. Con lo cual entonces hay que tener presente que se deben usar sí o sí reguladores y estabilizadores de voltaje, para evitar justamente estos picos, ya sea en alta o la baja abrupta de la tensión de la corriente, y tener dispositivos justamente que puedan controlar esto y de alguna manera estabilizarlo. Además, hay otros aspectos interesantes a considerar, como es la inducción magnética que me pueden producir los cables que llevan energía eléctrica. Si yo hablo de un cable en mi casa que alimenta un velador, no tendría mayores problemas, pero en un data center que tiene un gran consumo de energía, los cables, que generalmente van en paralelo, o sea, los 2 o 3 cables que conforman el cable realmente, van en paralelo, y esto, en definitiva, puede producir una inducción magnética, y esa inducción magnética me puede alterar el funcionamiento, por ejemplo, de los discos rígidos mecánicos, que trabajan justamente con polarización. O sea, entonces, yo debería utilizar quizás los cables que sean blindados, para evitar justamente que produzcan este efecto de inducción magnética. Entonces los cables, además de ser blindados, deberían ser también evitar que el cable sea una especie de mecha que propague el fuego. O sea, tendría que tener un elemento aislante que sea ignífugo, que no propague el fuego. Con lo cual, entonces, estamos hablando de cables con ciertas particularidades que obviamente son mucho más caros que los cables convencionales. Entonces, ya hablamos de cables blindados. Otro factor que puede producir algunas alteraciones electromagnéticas son los tubos fluorescentes, con lo cual entonces no debería hacer pasar cerca de un tubo fluorescente, por ejemplo, los cables de comunicación de datos. ¿Por qué? Porque me podrían interferir la información que está viajando, porque los tubos fluorescentes también producen campos magnéticos. Bueno, obviamente, de cajón que tengo que tener descargas a tierra, el tercer cable, y no utilizar ni zapatillas, ni alargues, ni nada por el estilo. Son todas cuestiones básicas que debo tener en cuenta para evitar justamente esto, que a veces es muy común que yo comienzo con un pequeño centro de datos, digo, pongo una computadora, 2, 3, 4, y no tengo enchufes, y pongo una zapatilla, pongo otra zapatilla, termino en una maraña de cables, que esto me puede producir en un momento calentamiento, a partir del calor que se empiezan a derretir los plásticos, y a partir de allí un incendio. Jorge, Acá, sí, perdón. perdón la interrupción. Sí. Estamos pasados unos minutos de la hora, pero si vos podés redondearlo, te agradecemos mucho. Sí, lo voy redondeando rápidamente. Gracias, muy amable. Le quería mostrar, por ejemplo, que es... Sí. Yo quería hacer una pregunta que me llegó por el WhatsApp de alguien que está en YouTube, pero me lo pasa ahí. Si puede ser, Jorge. Adelante. Sí, por eso, tomate. Por ahí lo que no mencionamos al principio, es que todos estos temas que estamos viendo se incorporaron como una actividad reservada para el profesional de sistemas. O sea que el licenciado en sistemas va a tener que empezar a conocer todas estas cuestiones que está mencionando Jorge, de matafuego, de los cables, de todo esto, entre otras cosas, como parte de la seguridad y higiene del trabajo, ¿no? Jorge es un colega que estamos en la Red UNCI y trabajamos mucho sobre este aspecto. Entonces, la pregunta que por ahí me mandaron acá es que es como que está muy bueno con todo, o sea, tener un data center con estas condiciones, se ve el piso técnico, tener las cañerías instaladas y demás. Y entonces me dice, ¿qué pasa con los data centers que se van emparchando a medida de los años y que por ahí ni siquiera tienen un espacio para pasar un cable, para poner un aspersor, o sea, para nada de eso, sino que es como que fueron creciendo con la institución y se van acomodando los equipos a medida que se puede.
Sí, es un problema realmente. A mí me ha tocado trabajar en distintos lugares donde tuve la posibilidad de trabajar en data centers de cero, de diseñarlo y llevar adelante la construcción, a otros que eran realmente caóticos porque, como bien decís, Mónica, fueron creciendo a medida que se fueron ampliando el negocio o el lugar, la institución misma, y llegó un momento que ya no había ni lugar para que las personas entraran, ¿no? Porque había computadoras, racks, sistema de comunicaciones, cables por todos lados. Y bueno, allí hay que replantear seriamente la posibilidad de hacer un nuevo data center. O bien trasladar toda la información a la nube, que es una solución, digamos, no ideal, pero bueno, una solución posible que mientras yo pueda reacomodar mi data center, sacar la operación y llevarla, tercerizarla, como se dice, ¿no? Es una alternativa también a tener en cuenta. O sea, normalmente cuando uno lleva a la nube, bueno, puede fijar ciertos criterios de seguridad, de accesibilidad, y puede negociar muchos aspectos también. Con lo cual, entonces, es interesante esa opción. Porque si ustedes miran esta foto, el señor que está parado sobre la izquierda, el piso está ranurado. ¿Por qué? Porque justamente por allí está pasando aire. Normalmente está pasando aire frío y después, fíjense que sobre el señor que está inclinado, que está en el otro pasillo, arriba están la parte del conducto que absorbe el aire caliente. O sea que lo que se hace es inyectar aire frío en el piso técnico, pasa a través de las rejillas, donde está parado este señor de la izquierda, ese aire frío pasa a través de los racks al otro pasillo, donde está el señor agachado, y sube hacia las rendijas que están en el techo, y de ahí se extrae. O sea que hay todo un sistema de ventilación forzada que obliga a que el aire frío pase a través de los racks, enfríe los servidores y después se recolecta por el techo, se lo vuelve a enfriar y se lo vuelve a inyectar por abajo. Y por abajo vemos que hay una cantidad enorme de cables que justamente llevan datos, llevan energía y demás. Por eso la importancia de que estos data centers tengan un espacio importante para que no solamente estén los cables con la suficiente capacidad para que se pueda trabajar allí abajo, sino también para que se pueda inyectar el aire. Digamos, estas son las condiciones ideales de cómo debería funcionar el sistema de ventilación del data center. Bueno, a veces también la parte eléctrica viene desde arriba, pero digamos no es la opción más actualizada. La más actualizada era la que se comentaba recién. Bueno, para ir redondeando, grupos electrógenos, igual yo le pasé a Mónica esta presentación que también la tiene disponible en el PowerPoint por si alguien la necesita, no tengo ningún problema en compartirla. Lo que les quería comentar finalmente es un tema de la necesidad que existe de personal capacitado para trabajar en data center, porque no es una especialización. Generalmente la gente que trabaja en data center se fue haciendo sobre la marcha, y acá esta es una encuesta que se hizo en toda Latinoamérica y en España, donde la mitad de las empresas consideraba que tenía o se podía conseguir mano de obra calificada para un data center, pero el 52% dijo que no. O sea que hay una gran demanda de gente que pueda trabajar en esta parte de la informática, que a veces no es muy tenida en cuenta, pero realmente es muy importante y realmente hay muchas posibilidades a futuro. Termino con esto. Hay una proyección hasta el año 2025 de la cantidad de profesionales que son necesarios para trabajar en data center, y ustedes ven que es netamente creciente, con lo cual aquellas personas que les interese este tipo de rama, digamos, de la informática, indefectiblemente van a conseguir trabajos muy bien pagados, porque hay una demanda que no está satisfecha y una demanda que es creciente. Bueno, más o menos me pasé un poco de los tiempos. No, está bien, pasa que es un tema súper interesante y que hay mucho para hablar, más que nada de nuestra profesión como que se incorpora, ¿no? Un tema que tiene muchas aristas y que es necesario saberlo. A ver si hay preguntas por acá. Si hay preguntas, estoy a disposición. Sí, yo recibí esa de esas cuestiones, ¿no? De cómo adaptar los data centers más viejitos a todos los requerimientos importantes que se han presentado ahí. Yo estuve leyendo en YouTube, no hay preguntas,
Perdón, Bien. Jorge, adelante. Adelante, no, por favor. No hay preguntas y en el chat acá del Meet tampoco tenemos. Bueno, o los dormí a todos, o se entendió más o menos, se entendió un poco la idea, ¿no? Bueno, No, fue clarísimo. No, clarísimo, sí. y estoy a disposición por cualquier duda, consulta, lo que fuere. Bueno, Mónica tiene mi correo, mi WhatsApp, todo, así que siempre a disposición. Acá hay una pregunta, sí. Dice, ver, ¿es viable que la opción de que los datasets estén en recintos sin oxígeno? Fue una opción que se planteó, incluso hubo uno de Telecom, acá en Puerto Madero, que se lo diseñó de esa manera, pero son muy caros porque hay que tener una estanqueidad tan grande que realmente, primero hacer el vacío de oxígeno no es una cuestión sencilla, y después mantenerlo, ¿no? Porque en algún momento tienen que entrar las personas. Y además, al entrar ya entraría oxígeno y tendríamos que empezar nuevamente con todo el proceso de quitar el oxígeno del ambiente. No es una opción barata, no es una opción fácil de implementar. Así que se prefirió tener otros métodos de extinción de incendios, porque ese sería uno. Va a haber oxígeno, no hay posibilidad de incendio. Pero bueno, no es lo usual porque no resultó. O sea, se trata de apagar, primero tener buenos sistemas de detección y a partir de allí ya un sistema más automatizado para que se actúe rápidamente. Y en general, como les comentaba, yo tengo recuerdos solamente de un gran incendio de un data center. No conozco otro caso en el país. O sea, no es lo más común ni mucho menos. Bien, te agradecemos muchísimo, Jorge, esta temática nueva, inclusive para la carrera de sistemas. Efectivamente, va a haber que agregarlo a los planes de estudio. Sí, va a haber que agregarlo a los planes de estudio porque es una actividad reservada específicamente orientado a este ámbito, ¿no? Totalmente. La seguridad y higiene en el ámbito laboral del profesional informático. Así que hay mucho por aprender. Jorge sabe un montón, así que seguramente lo estaremos viendo en otra actividad. No hay ningún problema. Bueno, próxima jornada. Bueno, te agradecemos mucho, Jorge. Vamos a cerrar Muchísimas gracias, Jorge.